Lo primero, daros las gracias por vuestra asistencia y ahora a continuación voy a ver si consigo la heroicidad de una charla que necesitaría de 3 o 4 horas, hacerla posible en 20 minutos, que es el tiempo que disponemos para cada una de las conferencias que hay esta mañana. Yo lo voy a hacer sobre caminos de Santomera y he subtitulado a esta pequeña conferencia del Paleolítico, de la presencia de los primeros seres humanos por la zona que hoy es el término municipal de Santomera, que es lo más antiguo, al futuro. El eje Yecla-San Javier, que nosotros conocemos, o en Murcia se conoce popularmente como la autovía del Bancal, y que es el futuro porque está proyectado que pase por nuestro término municipal, que lo atraviese de norte a sur completamente. Entonces vamos a ver qué ocurre entre esos dos puntos, entre el Paleolítico y la autovía del Bancal. Lo primero que tenemos que saber es que la red básica de caminos que hay desde la prehistoria hasta nuestros días básicamente es la misma. Los caminos que se utilizaban en el Paleolítico, detrás de la caza, siguiendo la caza, según la caza, los animales hacían la transhumancia de una zona a otra según la estación del año, son los mismos caminos por los que se va a caminar durante la prehistoria y donde básicamente pasan las vías que actualmente pasan por Santomera y por toda la región de Murcia. Coinciden básicamente la red viaria de la prehistoria con la red viaria que tenemos en la actualidad, salvo en algunos tramos que las autovías nuevas que se construyen, por ejemplo la del Mediterráneo, la A7, se derivan de esos caminos antiguos, pero coinciden en la actualidad. Y nos vamos a desplazar, nos vamos a transportar al lugar donde hay constancia de presencia humana más antiguo en nuestro municipio y que ya lo nombraron los dos conferenciantes de anoche que lo hicieron en primer lugar, que es la Cueva de la Capilla. El nombre se lo hemos puesto nosotros por la forma que tiene. Estamos a la espera de que algún vecino, si esa cueva ya la conocían, ver qué nombre tenía originalmente para volver a ponerle ese nombre, y si no, con este se quedará. Pues los restos que hemos encontrado allí son restos de hace entre 30 y 50.000 años, estamos hablando del Paleolítico, de la edad de piedra, y precisamente esa cueva que está en los Áperos está en el lugar de encuentro de dos lugares por los que la gente, la caza y posteriormente el ganado se desplazaba. Por el Valle del Segura, por la Rambla Salada, que era una vía de penetración al interior, y por los puertos de montaña. Los hombres del Paleolítico se desplazaban detrás de la caza, eran sedentarios, hasta que no llega el Neolítico y aparecen las primeras poblaciones. El hombre no vive fijo en ningún sitio, se va trasladando donde se traslada la caza. Si la caza venía en el invierno, desde los montes de Teruel hacia los pastos de aquí de Murcia, pues ellos iban apostando en cuevas, en abrigos, siguiendo esa caza, y cuando regresaban lo mismo. No estaban asentados, eran nómadas, no eran sedentarios. Y entonces, pues, para protegerse en el invierno de la lluvia, del frío, encender su fuego, utilizaban o cuevas o pequeños abrigos. En este caso, parece ser que es de la época del Magdaleniense, unos 30 o 40.000 años de antigüedad. En esa época, hasta que no aparecen los romanos en el siglo II antes de Cristo, todos los millones, todos los miles de años que han pasado antes con presencia humana, los caminos que se han utilizado son aprovechando pasos naturales. Se pasa por las ramblas, aquí en la región de Murcia, por el clima que tenemos, casi siempre son transitables porque no llevan agua, o se va junto a los ríos, tangencialmente a los ríos. Los ríos pasan por sitios por donde el hombre también se puede desplazar. Luego se utilizan ramblas, ríos y puertos de montaña. De las tres cosas tenemos en Santomera. Esta es la Cueva de la Capilla y ahora pues vamos a verlo. Por ejemplo, la Rambla Salada, a su paso por los Áperos, pues que comunicaba el Valle del Segura, el camino hacia los Altos de Fortuna y Habanilla, y a través de allí, de otras ramblas, pues iba al altiplano de Yecla y Jumilla. Eso se utilizaba continuamente. Puertos, para pasar zonas de montaña se hace a través de puertos. Nosotros en Santomera tenemos un puerto que se ha conocido a través de la historia como Puerto del Zacacho o el Portichuelo. Solo 100 metros, nada que ver con los 2.000 metros que pueda tener la Ragua en Sierra Nevada, pero bueno, es el puerto de acceso a la llanada del campo de Matanzas. O, como en este caso vemos, a través de depresiones. La gran vía de conexión de toda la región de Murcia, desde Andalucía hasta la Comunidad Valenciana, es a través del río Guadalentín y su continuación por el Segura. Es una depresión entre cadenas de montaña y por ahí se desplazan los hombres desde la prehistoria hasta que llegan los romanos, ¿de acuerdo? Y aquí pues nosotros podemos ver
Esta foto está hecha desde cerca del cabezo entre el cabezo de la mina y el cabezo más nombre. Por aquí viene la Rambla Salada, y todo esto que tenemos aquí al fondo es el valle del río Segura. Luego están las dos ampliamente conectadas. Y cuando aparecen los primeros asentamientos, la cultura del Calcolítico, la cultura argárica, la cultura íbera, pues se van estableciendo cerca de estos pasos que son los que les sirve de comunicación. ¿Dónde se establecen? Sierra del Balumba, aquí en el que no se ve el cabezo de la mina y el cabezo mal nombre, en el cabezo de Monteagudo, todo en el margen izquierdo del río Segura. La gente de esta época de la prehistoria se establecía no muy lejos de los ríos, a una altura respetable pero no muy alta. ¿Por qué a una altura? Pues para defenderse de las inundaciones, para defenderse de un posible enemigo y para controlar el paso, o sea, un lugar desde donde controlar todo lo que pasara por esos lugares. Bueno, pues en Santomera tenemos 3 vías naturales de paso: la Rambla Salada, la depresión del Segura y el puerto del Zacacho o Portichuelo. Y actualmente también había otro lugar de paso que lo compartimos con Murcia, que es el Cuello de la Tinaja, que también se conoce como el Portichuelo, otro pequeño puerto de 100 metros de altura. En la región de Murcia, y por lo tanto en Santomera, no hay caminos que se hagan profesamente para pasar la gente hasta que llegan los romanos. O sea, hasta entonces son lugares de paso que se va, ya os he dicho, por ramblas, tangencialmente a ellas o junto al río, y que se desvían esos caminos que se utilizan, pues según sea época de inundaciones o no. O sea, son caminos que no se han hecho profesos. Son los romanos los primeros que empiezan a construir calzadas, echando distintas capas, marcando con miliarios las distancias que se llevan recorridas, etc. Aquí la gente seguía por elementos naturales, un cabezo, un monte, elementos de este tipo. Son caminos que se utilizan, yo les llamo caminos, ahora que estamos en el aniversario de Machado, caminos machadianos. Ya sabéis, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues los caminos se hacían a base de utilizarlos. Y el tránsito era muy pequeño. Tenéis que pensar que en la época de la prehistoria es muy pocos los habitantes que tiene la península. Bueno, vamos a seguir con esto y vamos a ver cuáles serían los caminos de Murcia cuando ya empiezan los primeros asentamientos humanos. La gente a establecerse, a fundar pequeñas poblaciones. Pues esto serían los caminos de Murcia, si os dais cuenta, y los yacimientos aparecen. El río Guadalentín, lo que os he dicho, que es por donde entra la cultura, son los caminos de la metalurgia, los caminos de metal. Primero con el cobre, después con el bronce y posteriormente con el hierro, y van entrando desde el río Almanzora, que está aquí en Almería, por la depresión del Guadalentín, y continúan por el Segura hasta Guardamar. Bueno, y luego los afluentes, y yo lo he dibujado aquí, también son las ramblas. Esta es la Rambla Salada. Aquí estaría Santomera, aproximadamente. Esos son los caminos que se utilizan, según Ana María Muñoz Amilibia. Esta mujer dice que lo que no había con estos caminos era transversalidad. Los que estaban a este lado del Segura tenían poco comunicación con los que estaban a la derecha, porque estaba el río. En esa época los primeros puentes en la península ibérica los construyen los romanos. Antes había que vadear el río y punto. Además, no hace tanto tiempo. Antes, cuando queríamos cruzar el río Segura, siendo yo un crío, para ir a Beniel, si querías ir por puente, o te tenías que ir hacia Alquería o te tenías que ir a Orihuela. No había otro puente, se pasaba el río en barca. No era en barca, era una plataforma de madera. Algunos os acordaréis de haberla utilizado. Otros autores después dicen que sí, que la cantidad de agua que tenía el río era tan pequeña que permitía vadearlo y sí que había transversalidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería más o menos la red de caminos. Investigando sobre el tema, he visto que a lo largo de toda la rambla de Santomera y alrededor de la misma, Manuel Ayala ha hecho una serie de prospecciones y resulta que en todo el relieve que hay, desde la desembocadura de Rambla Salada en el río Segura hasta su nacimiento cerca de la Sierra de la Pila, todos los cabezos que hay alrededor, cabezo del Trigo, cabezo Bermejo, los ásperos, la cola del embalse, los charcos donde antiguamente nos vayamos, en todos hay talleres de siles. O sea, en todos estuvieron, la Rambla llevaba muchos siles trabajando y haciendo sus herramientas. O sea, que era un camino de paso. Y ella ha constatado una cosa interesantísima, que nos data cuál es el camino más antiguo que hay en la historia de Santomera y que todavía se sigue utilizando en algunos tramos, porque ha desaparecido en parte. El camino de los arrieros.
¿Qué es el camino de los arrieros? Pues es un camino que va desde Santomera, desde la Sierra del Jaro, por la Sierra del Balumba, sube, atraviesa cerca del barrio de Los Picolas, pasa por el puerto y va al norte, esta zona, en Los Ásperos, y va a esta zona. Y es que allí ella descubrió en sus prospecciones que hay yacimientos excavados de la prehistoria, de la época de la metalurgia, estamos hablando del año 2000, 1500 a.C., yacimientos de hierro y de almagra. Eso coincide con lo que aquí en Santomera llamamos el camino de los arrieros. Y era el camino que conectaba la Sierra del Balumba y los yacimientos que hay ahí con esos yacimientos. Y daros cuenta qué casualidad lo que es la toponimia. ¿Qué es la toponimia? Pues la zona... ¿Esto va? ¿Qué le pasa a esto, Juan Antonio? ¿Va? Sí. Bueno, no pasa ni más ni menos que esa zona se llama Los Aceros. Qué casualidad, que allí hay un pequeño yacimiento de hierro y la zona se llame Los Aceros. Bueno, pues hasta ahí llegaba el camino de los arrieros y por ese camino había otro que salía de ahí, que es el Ajauque, por medio de la rambla del Ajauque, que es afluente de la Rambla Salada, y esa rambla lleva hasta los poblados íberos que hay en Fortuna, el Castillejo y el de Las Peñas. Los dos están conectados. El poblado íbero que hay en la Sierra del Balumba, y de que ayer nos hablaron que hay un proyecto para excavarlo, lo conectaba a través de ese camino con los de Fortuna. Y ese es el camino de los arrieros. De los caminos que había, ese sí que se utilizó mucho, a base de pasar mucho, incluso carruajes, transportando carga, y el camino se marcó. Y ese camino sigue existiendo. Es el camino más antiguo de Santomera con mucha diferencia. Bueno, pues vamos a seguir. Para que os deis una idea, por aquí va, mirad. Está todavía en planos de principios del siglo pasado, del siglo XX. Mirad, la Sierra del Balumba, el Cabezo Bermejo, aquí queda Santomera y este es el camino de los arrieros. ¿Lo veis? Llega por aquí, coincide con la actual carretera de Abanilla, que esa sale de las afueras de Santomera, este es el camino de los arrieros, y por detrás de los ásperos llega a Los Aceros. Ese es el camino más viejo de la historia de Santomera y que todavía permanece. Tenéis que tener en cuenta una cosa, cuando hablamos de Santomera, estamos hablando de los caminos que pasan por el término municipal de Santomera. Santomera hay 4 asentamientos con poblaciones estables, no muy numerosas, que son el más antiguo, calcolítico, unos 4000 años aproximadamente, en el Cabezo Malnombre, posteriormente muy cerquita en el Cabezo de la Mina, unos 1800 años antes de Cristo, después 1500 antes de Cristo en la Sierra del Balumba. Esa cultura desaparece en las 3, no sabemos si se fueron desplazando de un cabezo al otro, desaparecen por agotamiento de recursos y después, más tarde, del 6 al 2 antes de Cristo se establecen los íberos también en la Sierra del Balumba. En el 2 antes de Cristo desaparece y aquí no hay ninguna población en Santomera. Santomera como tal, como pueblo, empieza a existir en el siglo XVI, a raíz de que el corregidor de Amanilla, Jerónimo de Ayán, que es el Leonardo da Vinci español, inventó un montón de cosas. Abanilla llegaba entonces hasta el río Segura. Hasta el siglo XVI, hasta el año 1500, la huerta cultivada era solamente del Esparragal hasta Cieza, y aquí, pues la zona de Benítez, toda la zona junto al río. Entre el Rar y Santomera eran marjales, una zona pantanosa en la que no se podía cultivar de ninguna de las maneras, pues estaba siempre encharcada. Y el trabajo que acomete ese hombre es que empieza a construir los primeros meranchos, landronas, etcétera, para drenar la huerta. Y posteriormente llegan los jerónimos, a los que Juana la Loca le da terreno en la Surdienca, que es la zona comprendida entre el Esparragal y Santomera, y una vez que se han drenado por medio de meranchos y tal, toda la huerta de Santomera ya se puede cultivar y prolongan la acequia de Zaraiche hasta lo que hoy día es el Sicar. Y se empieza a cultivar. Y entonces, pues claro, la gente que tenía terreno, que se lo habían repartido desde la época de las reconquistas del siglo XIII, empieza a poner en funcionamiento el cultivo de la huerta y necesitan mano de obra, jornaleros. Y ahí empieza a crecer, entre eso y que empiezan a explotarse la mina del Sicar, empieza a aparecer el pueblo de Santomera pegadico a la acequia y como consecuencia de la aparición de la huerta. O sea, la huerta fue más importante que la minería, porque si lo importante hubiera sido la minería, el pueblo se hubiera desarrollado al lado de la mina. Porque, ojo, la comunicación que apareció en el siglo XIII, desde el siglo XIII hasta 1863, el camino que iba de Valencia, de Orihuela a Murcia, no pasaba por Santomera. O sea, esta carretera que ahora tenemos
no estaba. Esa carretera se construyó en 1863. Hasta entonces el camino era un camino que había aparecido para evitar el que iba de Orihuela a Murcia por la huerta, porque en octubre, en primavera, con las lluvias se inundaba y no se podía pasar, y la gente se iba a la parte más alta. O sea, el camino venía por la Parecida, seguía por los dos Rigueros, pasaba frente al Sicaz por la Venta. En ese camino hubo una venta que se puso en el siglo XVIII, la venta del corregidor, para atender cambios de caballos, beber agua, etcétera, y seguía por lo que hoy es el barrio de los Mauricios, campo de fútbol, y salía por el barrio de la Inmaculada en busca de Monteagudo y a Murcia. Bueno, pues a Santomera no pasaba, ni estaba la carretera Vanilla, ni pasaba, o sea, Santomera fue creciendo increíblemente, a pesar de que no pasaba por ella una vía por dentro de la ciudad, por dentro del pueblo, una vía de comunicación importante. Y estamos hablando de un pueblo que a principios del siglo X y finales del XVIII era el noveno, décimo, que a pesar de ser una pedanía de Murcia, tenía más población de la región. Solo habían en toda la región de Murcia, a pesar de que aquí no había burguesía, no había nobleza, solo a base de jornaleros y de agricultores, la novena o décima población de la región de Murcia. Bueno, seguimos. Estos serían las vías de comunicación en la época ibérica. Ya hemos dejado la prehistoria atrás, estamos en la protohistoria. Primeros balbuceos de la escritura, empieza a aparecer la escritura, pero todavía hay muchos rasgos que se corresponden sus características en todos los aspectos con la prehistoria. Y bueno, pues estos son todos, según Pedro Lillo Garpio, que es el señor que hizo la primera excavación en la Sierra del Balumba, esa vivienda que nos mostraron en la charla de anoche, que está derruida. Bueno, pues aquí está Santomera, y si os dais cuenta lo que estábamos diciendo, ¿no lo veis? Esto es la Rambla Salada. Y siguen siendo en la época ibérica, quitado el camino de los arrieros, pues todos caminos mastadianos por donde la gente pasa, pero no se construyen el profeso para pasar por ellos. Las vías romanas, Santomera no era una población, y que tengamos constancia, por el término municipal de Santomera no pasaba ninguna vía romana, cero, por lo menos no han aparecido restos ninguno. ¿Cuáles eran las más cercanas que pasaban? La que iba desde Orihuela hacia Heliocroca, hacia Lorca, pero esa, si os dais cuenta, esto es el río Segura, iba por abajo. ¿Lo veis? Iba por el margen izquierdo del río. Era un actus. ¿Qué es un actus? Pues una vía romana por la que cabía justo un carro. Las calzadas eran más anchas. Y creíamos que era la más cercana que teníamos, pero hace unos años, aquí cerquita, esto es Santomera, este punto aquí, en Monteagudo, cuando tiraron la vieja ermita, pues descubrieron una calzada romana. Y era una calzada romana que enlazaba la población, que Monteagudo sí tuvo una pequeña población romana, que la enlazaba con Fortuna, con el balneario de Fortuna, con Leana, con la antigua Leana. Pero en Santomera, nada. Calzada romana, ninguna. Luego, otro camino que pasaba por Santomera y de que queda constancia, pero en la historia no aparece como Santomera. Es en el siglo VIII. La palabra Santomera en el siglo VIII no existe. La primera vez que oímos la palabra Santomera es a mediados del siglo XIII, cuando se reparte la huerta de Murcia. Antes, Santomera no lo encontramos por escrito en ningún sitio. Hay muchas teorías sobre cuál es el origen de la palabra Santomera. Ahora no vamos a entrar en eso, pero sí que sabéis que los árabes llegan a la península en el siglo VIII y en algunos casos conquistan el sitio y en otros llegan a acuerdo con los godos, con los visigodos que viven en la zona, a un acuerdo a cambio de pagar una serie de impuestos, le dejan una serie como de autogobierno. Y Santomera está en lo que se llama la Cora o provincia de Tozmir, que coincidiría con lo que hoy día es pues toda Murcia y las provincias limítrofes, lo que está más cerca de Murcia. Se firma un pacto y entonces entre varias ciudades, y había un camino que iba desde Orihuela hasta Mula. Y ese camino que iba desde Orihuela hasta Mula, aquí está Orihuela, yo he pintado aquí Santomera, ¿lo veis este camino? Que es una doble línea. Pues José García Antón, que es el que ha hecho el estudio, dice que se dirigía de Orihuela a Santomera, pero claro, no está hablando del pueblo de Santomera, está diciendo que pasa por el término municipal de Santomera, va en busca del Cabezo de Torres, y desde el Cabezo de Torres va al Guaza, y ya, como siempre, siguiendo por los ríos, por el río Mula, llega no a la Mula actual, porque la Mula romana estaba al lado de los Baños de Mula, la antigua ciudad de Almagra. Bueno, y ese camino pasaba por Santomera, pasaba por donde precisamente pasa ahora el viejo camino real que hemos dicho, lejos de la huerta. ¿Por qué hay que llevar cuidado? Pasar por Santomera, por la huerta, era complicado, ¿y sabéis por qué? Porque la Rambla Salada, ahora después lo veréis, no desembocaba donde mismo lo hace ahora.
La Rambla Salada hasta principios del siglo XIX desembocaba entre Santomera y el Siscar. ¿Habéis visto dónde se acerca antes de llegar a Siscar la Rambla, que se acerca a la carretera y de momento se va a la izquierda? La Rambla seguía y buscaba el Segura por esa zona. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que cuando llovía un poco, toda esa zona con el agua de la Rambla se inundaba. Se llenaba de lodo y no se podía pasar por ahí. Y el camino, pues toda esta gente lo sabía, entonces cuando iban a mula, pues iban pues por arriba, por la parte más alta, pasando al pie de las montañas. Bueno, las vías pecuarias han sido siempre caminos también de trasladarse. Vosotros sabéis que en Santomera tenemos viviendo gente que ha hecho la transhumancia. Gente que venía desde Riente, en Teruel, que es donde nace el río Cabriel, y gente que venía de Frías de Albarracín, que es donde nace el río Tajo, uno de ellos vive todavía en Santomera, y venían por una cañada real. Uy, a ver, ¿qué he hecho yo aquí? Ahora, sí. Esta cañada real, de las cañadas reales salían otras de menos anchura, que es el Cordés de los Valencianos. El Cordés de los Valencianos venía desde Teruel, iba buscando el campo de Cartagena y en algún momento, al llegar al Coto Cuadros, tomaban la vereda del Coto Cuadros, que atraviesa, es lo que he pintado ahí de azul, atraviesa todo el Coto Cuadros, pasaría por lo que es la presa más pequeña del pantano y coincidiendo con el camino del pantano a la redonda que va a la Sierra Orihuela por el Majal Blanco, eso era una antigua vía pecuaria. Si os dais cuenta, la vía también iba pasando el Coto Cuadros por la Rambla, por una rambla que hay allí, la Rambla de Torregorda, y luego seguía no por la Rambla Salada, sino tangencial a la Rambla Salada. Al llegar a la carretera de Vanilla salía un pequeño ramal de vía pecuaria que iban a pastorear durante todo el invierno a la cara norte de la Sierra Orihuela, lo que hoy día se conoce como el barrio de los Farinas y los Cosabuenas, y la otra gente se venía al sur, a establecerse aquí en la ladera de la Sierra de Orihuela, ¿de acuerdo? Esos caminos ya no se hacen. En los años finales de los 60 dejaron de hacerse la transhumancia. Desde el nacimiento del Tajo a Santomera, venir cuesta abajo 24 días, cuesta arriba volver 22 días después empezaron a bajarse el ganado en camiones, lo hacían en una mañana, en un día lo hacían en el transporte o en el tren. Es una actividad que ya se ha perdido. Bueno, seguimos. Estos serían los caminos, aproximadamente un plano de la huerta entre los siglos XIII y XVI. Daros cuenta de los caminos que hay. Mirad dónde está Santomera y este es el viejo camino que no pasaba por Santomera. Y este es el camino que se conoce como Camino Balsicas-Santomera, en el siglo XVI, que llega a Covatilla la Vieja, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos, Santomera también aparece con los caminos de la seda. En el siglo XVIII la seda tiene un auge grandísimo. Igual que hoy tenemos huertos de limoneros, en esa época la mayor parte de Santomera eran morerales. Lino, trigo, algo de fruta, pero sobre todo se plantaban moreras en los bancales. La industria de la seda necesitaba la hoja de la morera para que... Y Santomera, en esa época, en el siglo XVIII, es un centro de recepción de la seda que producen otros pueblos para ir a través de la senda de Granada, pues llevárselo a Murcia e incluso a la misma Granada. Y entonces ahí se hace una conexión. La carretera que hemos dicho de Balsicas, que llegaba solamente a Covatillas la Vieja, no llegaba a Santomera, se prolonga hasta Santomera, que queda en medio de la ruta. ¿No veis? La ruta viene desde la provincia, desde la Vega Baja, pasando por Orihuela, por Santomera, a Murcia, si os dais cuenta, buscando el camino de Granada. Ahí Santomera, en esa época, en el siglo XVIII, experimentó un cambio importante. ¿De acuerdo? Bueno. Y claro, nos vamos hasta el siglo XIX con los mismos caminos y empieza a aparecer el tren en España y empiezan a hacer proyectos. Murcia, las comunicaciones, hasta hace 50 años eran malísimas. Estaban mejor conectados. Desde Alicante hasta la Junquera estaba perfectamente conectado. Y desde Andalucía hasta el centro de la península también, pero Murcia, los caminos, las vías de comunicación eran muy malas y eso hacía que muchos viajeros no pasaran por Murcia precisamente por ese motivo. Hoy día no se puede ir en tren a Andalucía desde Murcia. Tenemos que irnos a Alcázar de San Juan, a Ciudad Real, si queremos irnos en tren para llegar a Granada, si no es imposible. O sea, es increíble, pero es así. Bueno, pues en esa época se hacen proyectos y entre los proyectos está hacer un tren que enlace Cartagena con Madrid. Y hay muchos proyectos y al final hay un señor que hace, que se inventa un trazado en el año 1848 y lo presenta Almazán, que es el ingeniero encargado de dirigir el plan de llevar la vía férrea
a Murcia. Y entonces este dice que su proyecto es el siguiente: saliendo de Albatana, en Albacete, pasando cerca de Jumilla, y cuando está llegando entre Molina y Fortuna, bajando, dice el proyecto, por el puerto del Zacacho, dirigirse a La Huerta. Y entonces el tren desde ahí seguiría hasta Cartagena y quedaría a la misma distancia de Orihuela y de Murcia. Ese proyecto se hizo en 1844, pero al final lo desecharon, entre otras cosas, porque no pasaba por casi ninguna población. La población de Murcia se ve desplazado casi toda al Valle del Segura, porque había riqueza, había agricultura, había las primeras industrias que aparecían, y se rechazó ese recorrido y el tren pasó por donde pasa actualmente. O sea que nos quedamos sin tren. Bueno, mira, la noticia salió de ese proyecto en el Faro de Cartagena. El Faro cartaginés del 26 de enero de 1851, pues está hablando, en ese periódico, nos está hablando de ese proyecto que lo presentó Pedro de Lara y Melía en 1844. Y el proyecto decía, yo lo he recortado del periódico solo el trozo: al campo de Fortuna por frente de la Sierra La Pila, por terreno quebrado y una rambla vadeable, la rambla salada. 4,5 del campo de Fortuna al puerto de Zacacho o Santomera, terreno llano 3, de Santomera a la ribera del Segura, terreno llano 1,5. Está hablando de leguas de distancia por las que pasa el tren. Este proyecto fue rechazado y nos quedamos sin tren. Bien, esto sería un mapa de La Huerta en 1809. Mirad, es un mapa croquis, malísimo. Mirad la rambla salada, ¿la veis? Y la desembocadura. Orihuela, esto es el límite de la provincia. Aquí está San Felipe Neri, que es el Siscar, porque había una ermita con ese nombre y se conocía no como Siscar, el nombre aparece después. Primero fue San Felipe Neri, una ermita, 4 o 5 barracas, muy poca población. El Siscar se desarrolla en el siglo XIX, sobre todo, el Siscar que conocemos. Y aquí está Uy, otra vez. Esto, los analfabetos digitales no suele ocurrir estas cosas. Ahora, cuando lleguen las nuevas generaciones, en las próximas conferencias veréis cómo esto lo encuentran chupado. Bien, daros cuenta, Santomera es todas estas casas, todos estos grupos de casas aquí por aquí. Y esta es el Camino Real. Estos son terrenos entonces de cultivo de olivos. Hay una finca con 4.000 olivos, la finca de los que conocemos como de los Mesegueres. En su tiempo se conocía esa finca como Lopicola. Iba desde el Cabezo de los Ásperos hasta prácticamente casi la carretera que conocemos ahora, y era todo de una misma familia. Por eso habían 5 almazaras. Ese trabajo lo hizo muy bien Cristina en Santomera. Eso nos da una idea de la cantidad de olivos que había en terrenos de secano. Y si os dais cuenta, mirad, esto es la Sierra del Jaro y esta es la del Balumba. Mirad el camino que viene de La Huerta, mirad por dónde se pasa a subir el puerto. Es el camino de los arrieros. En esa época no está todavía la carretera Vanilla. Luego se va a aprovechar para desplazarla un poco y pasar por el puerto del Zacacho. O sea que ese camino es viejísimo. Y Santomera todavía quedaba por construir una carretera. Lo que pasa es que aquí parece que está más cerca, porque son mapas, pues ya os podéis imaginar, no había ni GPS, ni vuelos para hacer fotografías aéreas, ni nada que se le parezca. Bueno, pues esto, ¿dónde le doy, Juan? Bueno, esto sería un esquema que en un trabajo sobre caminos de la región de Murcia en 1850 hace Joaquín Ruiz Alemán, y es un esquema muy simple. Daros cuenta, los caminos de Santomera: el Camino Real a Valencia, el que os he dicho, la Aparecida, el Reiguero, el barrio de los Mauricios, la carretera de Abanilla, barrio de la Inmaculada, y sigue. Y Santomera queda aquí. Santomera, para ir a Orihuela, cogen el Camino de la Venta o Camino de las Pardas, que es el que sale del barrio de la Mota y va a la Venta, o en la carretera actual que subimos al barrio de la Inmaculada, entre la Inmaculada y el Cabezo, entre el Bermejo y el Jaro, a conectar con esa vía. No había carretera nacional, o sea, por el pueblo de Santomera no pasaba ninguna vía interprovincial. La única que había interprovincial era el Camino Real. Bueno, seguimos. Hay un viajero, un ilustrado gallego, José Cornide, geógrafo, naturalista, un hombre de la ilustración importante de España, sobre todo de Galicia, que le gustaba viajar y hizo muchos viajes por Portugal y España.
Y entonces en un libro que hay sobre sus viajes, llama Los viajes de José Cornide por España y Portugal, pues se cuenta también un viaje que se hace entre Valencia y Murcia. Y el hombre escribe, estoy en Orihuela, voy hacia Murcia, no voy a pasar por Santomera, la dejo un poco a mi izquierda, los lodos que hay impiden el paso, y sigue por el camino real. Claro, como era en octubre cuando pasó, 14 de octubre de 1797, seguro que la Rambla, pues a su llegada al Siscar, entre Santomera y el Siscar, pues estaría como estaba en diciembre de 2016, solamente con lo que llovió sin desbordarse el río Segura. Pues si el agua no llegó hasta arriba es porque estaba la acequia, que fue la que impidió que el agua pasara hacia arriba, pero era casi imposible pasar, ya no solo por las riadas, sino simplemente por la lluvia que podía arrastrar la Rambla salada. ¿Qué ocurre? Pues nada, en los años 50 dicen que hay que mejorar la carretera, la carretera que hay un desastre. Bueno, Andersen, Hans Christian Andersen, el escritor de cuentos, hace un viaje por España, va trasladándose de Orihuela a Murcia y a mí me extrañó, no pasa este hombre por Santomera. Y yo estaba leyendo viajes y no pasaba ningún viajero, o pasaban viajeros y ninguno nombraba Santomera. Y claro, no la nombraban porque el camino no pasaba por Santomera. Pues este señor Andersen en 1862 va desplazándose de Orihuela a Murcia y dice en su escrito, en su libro, que cuando ha salido de Orihuela llega a un lugar, están haciendo una carretera nueva. Eso en 1862. Y hay más de 200 personas trabajando. Dice, va con un calor insoportable, les pide agua a los trabajadores, a finales de octubre un calor insoportable, o sea que el clima se va repitiendo continuamente. Y bueno, y el hombre sigue por su camino, por el camino viejo de Orihuela, y dice, al fondo estoy llegando a un sitio donde hay cerros que están rojos, llenos de pimientos, claro, está pasando por el Cabezo del Jaro y por esa zona, pero no pasa por el pueblo. Bueno, entonces se hace un proyecto, en 1800, el proyecto significa construir una carretera de segundo orden, que es modificar el camino y hacer trazados nuevos. Y ahí se hace un nuevo trazado que es este. Mirad dónde está Santomera, este es el camino viejo, ¿lo veis? Esto es la Rambla y se decide enlazar, hacer una carretera nueva, mejorarla y hacer trazados nuevos entre Alicante y Murcia. Y este es el trazado nuevo, ¿lo veis? En línea discontinua. Se decide trazar entre La Aparecida y Santomera una línea recta. Por primera vez en la historia de Santomera va a pasar junto al pueblo, pegado al pueblo, una carretera. Que primero va a ser una carretera de segundo orden y termina siendo de primer orden en el proyecto que es la Nacional 340. A partir de ahí, Santomera económicamente tiene bastante auge. El Siscar también crece bastante. Antes la gente en los proyectos lo que hacía era meter las carreteras a las ciudades. Ahora lo que se intenta es alejarlas, pero no se puede comparar el tráfico de esa época con el de esta época, infinitamente superiores que tenemos en esta época. Pues ese proyecto es de 1859, salió, mirad, en La Paz de Murcia el 5 de octubre de 59, sale la subasta ya de la obra, entre Alicante, entre Orihuela y Murcia, 1.808.124,95 reales es el presupuesto de esa obra. Y bueno, y este es el plano sobre las carreteras actuales del proyecto desde Alicante hasta Murcia. Si os dais cuenta, la van a meter por la ciudad de Orihuela, las curvas, toda la zona de La Aparecida y Los Regueros sigue igual y, bueno, al final el tramo que pasa por Santomera. Bueno, ese es el proyecto definitivo. Bueno, estos serían los caminos de Santomera en el año 1900, el mapa es de la época. Ya está trazada la carretera nueva, ¿la veis? El camino de los arrieros sigue existiendo y esta ya la nueva carretera de Abanilla, que si os dais cuenta, esto es el casco urbano, ni la carretera de Abanilla pasaba por el casco urbano de Santomera, ha sido el crecimiento del pueblo el que ha llegado a la carretera de Abanilla y ahora con el tráfico que hay pues tienen un verdadero problema. Y ya terminando, esto sería el viejo, mira, esto es La Aparecida, esto es el Camino Real, antiguo hasta 1863, aquí está Santomera. Y este es el nuevo trazado que se hizo entre 1862 y 1870 aproximadamente, ¿lo veis? Este es el nuevo recorrido. Se sigue utilizando el camino viejo, pero para otros fines, no para trasladarse la gente de un sitio a otro. Bueno, esta es la Nacional 340, a su paso por Santomera ayer. Para construir la carretera
No pasó por el centro del pueblo, pasó por la parte sur del pueblo, pues para poder construirla, por ejemplo, la Almazara, que a última hora de la mañana nos enseñará Cristina, una de las naves de la Almazara hubo que derribarla. O sea que falta una parte de la Almazara y es la que se tiró para construir esta carretera. Bueno, la venta del corregidor deja de funcionar y aparece una nueva venta en Santomera. A ver. Una nueva venta en Santomera. Vamos a ver. Ahora, ahí la tengo. Esa nueva venta, a ver si esto me funciona aquí, lo que actualmente es el Bajo del Rosendo una parte, el Bar del Diego y la casa donde vive Maripatro. Eso era la venta de Santomera antiguamente. Tenemos datos de un escritor que pasó haciendo un viaje, Albert Rovida, en 1878, 1879, Albert Rovida, van de Murcia a Orihuela en un carruaje, paran a cambiar el tiro de caballo en esa venta, uno que se baja del carro tiene un accidente y se pega un golpe y tienen que pasar la noche en Santomera. Y entonces lo cuenta en sus memorias. El hombre llega a Francia y cuando llega a Francia se ha producido la inundación, la riada de Santa Teresa. Y entonces el hombre lo dice en el libro, la buena gente de Santomera que también me trató, espero que se hayan puesto a salvo de esa riada, puesto que tienen montes al lado donde subirse. Ese es el primer viajero del que tenemos datos extranjeros que deja por escrito su paso por el pueblo de Santomera. Bueno, la Almazara de los Murcia le falta una nave porque se tiró, solamente quedan de las casas que habían alrededor de esa carretera a su paso por Santomera, dos edificios, que son la Almazara y la iglesia. Lo demás es todo nuevo. Todos los edificios que hay son nuevos. Bueno, y la iglesia, son las dos cosas que quedan de esa época. Bueno, esto sería Santomera en la actualidad, la Nacional 340, la autovía del Mediterráneo, la carretera de Avanilla, en total contando las carreteras y la autovía, que sean caminos intercomarcales, que no sean caminos de desarrollo por la huerta y de enlace de poblaciones cercanas, hay unos 36 kilómetros de caminos de carretera en Santomera. Y aquí, pues, aquí señalamos el camino nuevo que se hizo en 1869, el antiguo camino real y el enlace de Santomera por el camino de la Venta y de las Pardas por ahí. Este camino no existía. Sí que existía un camino de Santomera al Siscar por la orilla de la acequia, que es por donde este Cornide quería pasar porque este hombre iba haciendo trabajo sobre la población y quería meterse desde Riguero al Siscar y pasar por Santomera, pero no pudo. Renunció a ello. Y ya pues seguimos. Y yo me acuerdo que en los años 76, mis primeros años de maestro, soltero, íbamos a hacer un viaje de estudios en Santomera, hicimos unas camisetas que diseñé yo y me inventé un lema. No teníamos ayuntamiento, estamos hablando del año 1976, y poníamos en las camisetas Santomera independiente, queremos puerto de mar, 3 cosechas al año y aeropuerto internacional. Bueno, a 2019 somos independientes, puerto de mar, gracias a la autovía del Mediterráneo, lo tenemos en Alicante y lo tenemos en Cartagena, o sea, lo tenemos cerca, no es como antes ir por carretera y atravesando poblaciones quedaban lejos, hoy día no. Y el aeropuerto, pues tenemos el de Alicante también cerca por la autovía y tenemos el de Corbera. No quiera Dios que hagamos uno aquí en Santomera, ya bastante con 2 aeropuertos. Lo único que nos falta conseguir es los de las 3 cosechas, pero bueno, todo se andará. El cambio siguiente al de la Nacional 340 en 1862 es la inauguración en 1997 de la autovía del Mediterráneo, la A7. Ya las grandes vías, en las zonas que es terreno fértil, que hay que expropiar a mucha gente, cortar agua, ya lo que hacen las grandes vías de comunicaciones es alejarlas de las ciudades y comunicarse bien con las ciudades, pero ellas lejos. La autovía esa pegó un cambio, el tráfico en Santomera, bueno, antes de esa autovía, también trajo sus consecuencias negativas. Los comercios que estaban en la orilla de la carretera pegaron un bajón, lógicamente, porque la gente ya no pasaba por Santomera. Ya para ir de Alicante a Murcia y de Murcia a Alicante, que antes pasaban todos por Santomera, alguien paraba. Después no, en cambio nos comunicó con los aeropuertos, con las playas, con muchas cosas. Todas las cosas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Ese fue el cambio y ya pues nos encontramos el futuro, que es la autovía que le llamamos desbancar. Ya sabéis que hay unos partidarios de que se haga, va a traer riqueza a Santomera, va a traer industria, va a estar mucho mejor comunicada, va a quitar el tráfico intenso que hay en la carretera Vanilla, que es insufrible, y los que están en contra, que dicen que es necesario hacer una vía nueva, pero que hay alternativas, y que no tienen que ser precisamente trazar la autovía. Como eso es un proyecto, yo de eso no voy a hablar. Simplemente voy a decir que va a pasar por lo que es por aquí,
cerca de Santomera, y va a pasar, la continuación de eso es por esta zona, va exactamente por aquí. Y así está, en el futuro veremos lo que pasa con esa autovía, que se hará, está claro que se hará, o se hará una alternativa o lo que se haga. Yo sí que, mirad, ahora mismo estamos en plena floración de esta planta, es la cañaeja. La sierra del Balún va a subir uno y está toda la sierra de color oro gracias a esa planta. Bueno, gracias por vuestra atención y doy paso al siguiente.